Buenas noches a los que están allí a través de los medios. Sí, gracias por estar con nosotros, y a aquellos que están en su casa les invito también a que tomen una Biblia, así pueden acompañarnos en la lectura. Sí, que bueno, gracias Marcelo, gracias a los chicos. Hemos cantado muchas verdades de las cuales vamos a leer algunas cosas en esta noche. Sí, la idea es que en esta noche invitarles a que reflexionemos sobre esto que estamos viviendo, hacer un breve repaso mental sobre lo que hemos celebrado este fin de semana. ¿Sí? Como decía Marcelo, la Semana Santa para muchas personas fue un feriado largo. Muchos aprovecharon para viajar, dice que más de 2 millones de personas se movieron en el país. Así que todos los destinos turísticos estaban contentos, hay negocios detrás de todo esto, hay descanso, ¿sí? Turismo, descanso. Pero ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué es esto que vivimos desde la semana anterior, quizás desde el domingo, toda esta semana, pero más específicamente desde el jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Cuál es el origen que tuvimos esta mañana? Ya algunas cosas vimos, así que les invito nuevamente a buscar allí en la historia, 3.500 años atrás, en la época del éxodo bíblico, del éxodo del pueblo de Dios, y vamos precisamente al libro de Éxodo. Vamos a leer algunos versículos. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, así que si tenés tu Biblia, estás en tu casa, aprovechá para buscar Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, verso 2, vamos a leer algunos versículos nada más, y dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Vamos al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Esta expresión, pasará Jehová por alto, pasará Jehová aquella puerta, dice, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Aquí aparece nuevamente: pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bien, la fiesta de las Pascuas es una fiesta religiosa judía, una fiesta judía que el nombre, como veíamos bien esta mañana, aquellos que estuvimos, Pesaj, quiere decir pasar por alto. Y está tomado de estos versículos que hicimos énfasis recién, el versículo 23 y el versículo 27, cuando Jehová pasó por alto. Allí la expresión pasar por alto da origen a la palabra Pascua. ¿Y qué recuerda la Pascua? Recuerda al pueblo de Israel la salida de Egipto, cuando un cordero fue entregado o murió, ¿sí?, para salvarlos, para redimirlos. Redimirlos quiere decir liberarlos. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, más de 400 años había vivido en el país de Egipto y estaban esclavizados. En los últimos años estaban realmente pasándola muy mal. Esta noche fue una noche de liberación para Israel, pero fue una noche de juicio para Egipto. ¿Sí? Una noche de liberación para el pueblo de Dios, porque a partir de ahora iban a comenzar a caminar hacia la tierra prometida,
pero una noche de juicio para la tierra de Egipto, porque Dios iba a hacer caer sobre la nación de Egipto, sobre el pueblo de Egipto, la última de las plagas de parte de Dios, la 10ª plaga, ¿sí? Ya la nación de Egipto venía sufriendo las calamidades de las plagas que Dios había desencadenado sobre ellos. 9 plagas habían ocurrido sobre ellos y ahora faltaba la última. Y la última era la muerte de los primogénitos. Dios tenía un propósito con estas plagas. ¿Por qué hacía caer estas plagas sobre Egipto? Y uno de esos propósitos era convencer a Faraón de que no luchara contra Dios, de que nadie puede luchar en contra de Dios. Convencerlo que por más que era el gobernante más importante probablemente del mundo, ¿sí?, él no hacía bien en obstinarse y en endurecerse en contra de Dios. Entonces Dios iba a tomar el ejemplo de Faraón y lo iba a poner para ejemplo a todos los tiempos, de que nadie que se rebeló contra Dios le fue bien. Pero tenía otro propósito, también era convencer a su propio pueblo, que durante muchos años habían estado en el silencio, convencer a su propio pueblo que el gran Yo Soy los había visitado. Esas plagas fueron desencadenándose sobre la nación opresora, pero el pueblo de Dios en cambio quedaban liberados. Ellos no sufrían las plagas. Dios hacía distinción, como veíamos esta mañana, entre su pueblo y los egipcios. Entonces Dios quería demostrarle a la nación de Israel, que era todavía un conjunto de personas sin normas, sin leyes, le quería demostrar de que el gran Yo Soy les había visitado para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham más de 400 años antes, de que los visitaría y los llevaría a poseer la tierra prometida. Quería comenzar a formar en el pueblo de Israel esa conciencia nacional de que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios sería su protector, su guiador, su sustentador, aquel que los cuidaría, el guardador de Israel. El pueblo de Israel se sentía olvidado y de pronto Dios lo había visitado. Y ahora ellos comenzaban a comprender que qué nación como ellos sería aquel que tuviera un Dios tan grande de parte de ellos, ¿sí? Esas 9 plagas habían empobrecido a Egipto y habían endurecido el corazón de Faraón. Lo habían endurecido, pero Dios dijo, la última plaga que habrá de caer quebrará la obstinación de Faraón. Lo va a convencer de dejar ir el pueblo de Dios. Porque saben que esa última plaga iba a poner a todo el pueblo de Egipto a favor del pueblo de Israel en contra de Faraón. Cansados ya de todo lo que Dios estaba haciendo sobre la nación de Egipto, el mismo pueblo de Egipto iba a pedir a Faraón que los dejara salir. Esa última plaga era la muerte de los primogénitos. Y como acabamos de leer, el ángel de Dios iba a visitar todas las casas de la nación de Egipto. Esa noche iba a pasar por todas las casas de la nación de Egipto y en todas las casas iba a haber al menos un muerto, el primogénito de cada familia. Y podía ocurrir que la nación de Israel también sufriera, pero como Dios ya había tomado previsiones en las otras plagas, sobre esta también tomó previsión para hacer distinción entre su pueblo y el pueblo de Egipto. ¿Y cuál era esta previsión? Que un cordero tenía que morir y su sangre tenía que ser rociada en los postes y en el dintel de las puertas, y ese cordero que tenía que cumplir con ciertas características especiales, y esa sangre que estaba allí en los postes y el dintel de la puerta, iba a ser suficiente protección cuando el ángel llegara a esa casa, dispuesto a matar al primogénito, vería la sangre y pasaría de largo, porque esa sangre protegía a todos los que estaban allí dentro de la casa. O sea que el ángel era alertado, en cierta manera, de que no tenía que entrar en esa casa, porque esa casa estaba protegida por la sangre del cordero que había muerto. Esa noche fue una noche especial, una noche de alegría para los judíos, para el pueblo hebreo, y una noche de gran llanto
como veíamos esta mañana, como no lo hubo nunca ni lo habrá, dice Moisés cuando escribe el libro, porque todo el pueblo de Egipto lloraba a sus muertos. Pero en cambio el pueblo de Dios, realmente ellos estaban contentos, con gran alegría, comenzaron a caminar hacia un lugar desconocido para ellos, pero ¿qué importaba si Jehová, el gran yo soy, iba con ellos? ¿Verdad? Era su guiador, empezó con ellos, les demostró que era con mano fuerte, con brazo extendido, que los iba a liberar, y salieron caminando todos juntos. Pero el camino que Dios eligió era incomprensible para el pueblo de Israel, porque Dios los llevó a un desfiladero. Había montes de este lado, montes de este otro, y el Mar Rojo adelante. No había barcos, no había puentes. Y el pueblo se encuentra de pronto con un problema, no podemos seguir. Pero había otro problema, que el faraón cambió su forma de pensar y, enojado por lo que había ocurrido, armó su ejército y comenzó a perseguir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un desfiladero. No podía volver, no podía ir para los costados y por delante estaba el Mar Rojo. No eran libres todavía. A pesar de que el Cordero había muerto, no eran libres. Estaban en un grave peligro todavía, porque el faraón estaba dispuesto a matarlos o llevarlos de vuelta a la esclavitud. Pero nuevamente, yo soy, actúa de una manera poderosa y abre el Mar Rojo de tal manera que su pueblo avanza y pasa por el seco, y pone entre su pueblo y los egipcios una nube de oscuridad y de tinieblas que no podían acercarse unos a otros. Y cuando el pueblo de Dios avanza y llega hasta el otro lado, el pueblo egipcio está en el medio del Mar Rojo. Y es ahí cuando Dios le da la orden, ¿sí? Y las aguas vuelven y todo el ejército de Faraón es destruido, ¿sí? Éxodo capítulo 14, verso 27 dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Saben cuándo ocurrió esto? 3 días después de la Pascua. 3 días después de la Pascua. Ellos habían caminado 2 días hasta llegar al Mar Rojo. Al tercer día fueron realmente libres. Realmente libres. Hasta ese momento seguían, todavía no eran libres, a pesar de que el Cordero había muerto, a pesar de que ellos habían caminado hacia la tierra prometida, todavía Faraón estaba vivo. Pero cuando atraviesan el Mar Rojo, todos los enemigos fueron muertos y eso ocurrió al tercer día. Y Dios, sabiendo cómo es su pueblo, que es muy propenso a olvidar, ¿verdad? El pueblo de Israel y nosotros somos muy propensos a olvidarnos, le dejó establecido al pueblo de Dios 7 fiestas. 7 fiestas que tenían que recordar, y esta es la primera, la de la Pascua. 7 fiestas instituidas para que ellos recordaran todos los años como un ritual. Todos los años recordaron esta gesta tremenda por la cual ellos habían sido liberados. Estas fiestas coincidían con las cosechas. Con las cosechas. Ellos cuando se establecieron en la tierra eran un país agrícola. Por lo tanto, a medida que iban pasando los meses, ¿sí?, iban presentándose diferentes cosechas. Por eso son fiestas religiosas, pero son fiestas que coinciden con el calendario agrario del pueblo de Dios. Y la fiesta primera es la de la Pascua. ¿Sí? Hay una fiesta, esta es la primera, dice, este será el primero de los meses del año, y esta es la primera que inaugura las fiestas del pueblo de Dios. Y recuerda la salida de Egipto. Pero el tercer día había otra fiesta, y era la fiesta de las primicias, donde el pueblo tenía que presentar una gavilla delante del sacerdote de los primeros frutos, de los frutos de la primera cosecha, que era la cebada. Las otras fiestas, las primicias serían de trigo o al final el vino y el aceite. Cada una de las fiestas importantes
tenían una representación diferente en las primicias. Así que en el día 14 moría el cordero y en el día 16 ellos tenían que presentar las primicias de la gavilla. Estos son los datos más importantes de esta primera Pascua. Recordémoslo, una condición deplorable. Ellos eran esclavos. Un peligro inminente, la muerte. ¿Sí? Un sustituto efectivo. ¿Cuál fue? El cordero. Y una expectativa gloriosa. Marchamos. Lo que decía Marcelo, ¿sí? Marchamos. Miren, pasaron 1400 años de esa primera Pascua hasta que vino Cristo. Y a lo largo de esos 1400 años el pueblo de Israel pasó por muchísimas cosas, ¿sí? Pero siempre trataron, no siempre lo consiguieron, de seguir manteniendo el recordatorio de las fiestas, ¿sí? Mantuvo la tradición de las fiestas agrarias. Y con el tiempo se agregaron 2 fiestas más religiosas, pero esas fiestas no tuvieron nada que ver con la salida de Egipto. Pero ¿saben qué? Cuando vino Cristo todo era formal, todo era frío, ¿sí? Alrededor de la fiesta se había establecido un gran negocio. Todo había cambiado con respecto al plan original de Dios. Ya no existía el tabernáculo, había un templo fastuoso, ¿sí? Ya había un gran negocio que manejaban los sacerdotes. El tabernáculo entonces fue cambiado por el templo y la ciudad era la ciudad de Jerusalén como Dios había escogido, pero el pueblo de Dios estaba bajo el dominio romano, el sumo sacerdote era una figura política, y saben que la ley de Dios había sido ampliada con un montón de tradiciones y mandamientos de hombres, y hacía 400 años que no se escuchaba la voz de un profeta. Todo eso mientras Cristo vino. Y cuando el Señor Jesucristo vino, removió toda esa estructura con su autoridad, con su palabra, con sus hechos maravillosos y poderosos. El Señor Jesucristo predicó sobre el reino de Dios y su justicia. Desnudó la hipocresía de los religiosos y se presentó como el yo soy de la antigüedad. El Señor Jesucristo se presentó como el yo soy, aquel que había sacado a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Y cuando Juan el Bautista lo presenta al Señor Jesucristo, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. Hizo referencia a la Pascua, a aquel cordero que había muerto allí en Egipto para poder liberar a los israelitas. El cordero cuya sangre tenía que ser puesta en los dinteles y en el poste de la casa para traer perfecta protección. El cordero perfecto, el cordero sin mancha, el cordero escogido y observado. Es que a partir de ese momento la Pascua comenzó a tener un sentido diferente. Aquella Pascua era una figura de la otra Pascua. Aquel cordero era una figura del otro cordero. Aquel sacrificio era figura de otro sacrificio, del sacrificio de Cristo en la cruz. Uno que había de quitar para siempre el pecado, no que lo borraba temporalmente o lo cubría temporalmente. Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre estaba perdido. Él no vino a condenar. ¿Saben por qué no vino a condenar? Porque el hombre ya está condenado. Él no viene a condenar, el hombre ya está condenado, lo dice la Biblia. Él viene a buscar, Él viene a salvar, Él viene a perdonar. Él vino, ¿se acuerdan los 4 puntos de aquella Pascua? Porque nosotros estábamos en una condición deplorable. Esclavos del pecado. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 44, dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Una condición deplorable y un peligro inminente. ¿Cuál es el peligro? La muerte, pero no la muerte física solamente, sino la muerte espiritual. Romanos 5:12 dice, porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
porque todos pecaron. Entonces todos estábamos en esta situación deplorable y ante un peligro inminente, pero Él se vino a ofrecer como el Cordero que quiere morir en lugar del pecador, que va a morir en lugar del pecador. Por eso el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos de Dios en Él. Para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Ese es el Cordero, el sustituto perfecto para que ahora nosotros tengamos una expectativa de marcha. Como decía Marcelo, cuando estemos en gloria, ¿tenemos una expectativa? Claro que tenemos una expectativa. El Señor Jesucristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Dice, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una expectativa gloriosa. Cristo murió en la Pascua, el mismo día y la misma hora en que en el templo estaban siendo sacrificados los corderos para celebrar la vieja Pascua, la Pascua ritual. Cristo murió en ese mismo momento. ¿Casualidad? No, no fue casualidad. Se cumplió el plan eterno de Dios, ¿sí? Prefigurado en esa Pascua judía. Y de la misma manera que ese cordero vertía su sangre para que la sangre puesta en los dinteles y en los postes de la casa efectuara perfecta y completa protección a los que estuvieran adentro, la sangre de Cristo es suficiente protección para todo aquel que cree en Él. El Señor Jesucristo dice, o Juan el Bautista dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el significado de lo que ocurrió el viernes. Cristo murió en la cruz. Por eso Pablo dice que Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Pero ¿saben qué? En la fiesta de la Pascua judía no había resurrección. El cordero muerto era cocinado, comido, y lo que sobraba tenía que ser quemado. No resucitaba el cordero, ¿sí? Al año siguiente había que elegir otro cordero, y otro cordero más, y otro cordero más. Así que, en cierto sentido, la Pascua solamente prefiguraba la muerte. Pero ¿se acuerdan qué pasaba al tercer día? Al tercer día ocurría la verdadera libertad. La verdadera libertad ocurría al tercer día, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurría al tercer día? Lo buscamos rápidamente, Levítico capítulo 23. ¿Me acompañan? ¿Están conmigo? Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Está hablando en el contexto de la Pascua, ¿sí? La primera fiesta. Y dentro de la Pascua dice, el día siguiente del día de reposo, ¿esto es qué día? El domingo. El día siguiente, el día de reposo, es el domingo. Se presentará esta gavilla, ¿sí? Al día siguiente de las liturgias de la Pascua de los panes sin levadura, los israelitas acudían al templo a presentar sus primicias antes de regresar a sus respectivos hogares. Las primicias son los primeros frutos, ¿sí? Ellos tenían 3 fiestas importantes en las cuales tenían que ir al templo.
Una era la Pascua y los panes sin levadura, otra era Pentecostés y la otra la fiesta de los tabernáculos. Y en cada una de estas fiestas tenían que traer primicias, cebada en la primera, trigo en la segunda, viñedo y aceite en la tercera, porque eran los tiempos de la siega. La primicia es darle a Dios lo primero, darle a Dios lo mejor, lo escogido. No solamente le agradecemos por todas sus bendiciones, sino que en cierta manera, y esto es algo importante, era pagarle a Dios el tributo de la tierra. ¿Saben qué Dios les daba la tierra? Pero en Levítico dice, la tierra es mía, dice Dios. La tierra me pertenece, por eso no la pueden vender perpetuamente, porque la tierra es mía. Por tanto, dicen, toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Y saben que el pueblo de Dios se olvidó de este tema. Y el juicio de Dios vino sobre ellos, porque ellos se olvidaron del rescate y que cada 50 años tenían que devolver todas las tierras a sus antiguos posesores. Bien, ¿de qué nos habla esta gavilla? Esta gavilla nos está hablando, una gavilla es ¿cómo decirle? Un ramito, un manojo, gracias, un manojo de cebada en este caso. Nos habla de victoria, porque este tercer día es el día en que ellos recordaban cuando Faraón quedó muerto debajo de las aguas del Mar Rojo. Nos habla de victoria y nos habla de resurrección. Y vamos a ver por qué. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Ahora ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección, donde el apóstol Pablo discurre acerca de, o discute, vamos a decir así, con aquellos que dicen que no hay resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, leemos desde el 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, esto es, los que ya fallecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si esperamos en Cristo solamente para esta vida, eso es lo que quiere decir, somos los más dignos de conmiseración o lástima de todos los hombres. Fíjense lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, las primicias. Pablo dice que negar la resurrección es un gran contrasentido para un cristiano. Así que la Pascua representa la muerte del Cordero, pero en el domingo se representa la resurrección, las primicias. El primero en resucitar. El primero en resucitar a una vida gloriosa y no volver a morir. Cristo es las primicias. Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Saben que la resurrección del Señor Jesucristo es la gran piedra angular de la fe cristiana? Porque si la resurrección de Cristo se cae toda nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces todavía estamos perdidos, todavía no hemos sido perdonados, nuestra fe es vana, nuestra predicación no sirve de nada si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó como primicia de los que durmieron. Y la primicia es los primeros frutos, los primeros granos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego viene la cosecha. Cristo fue presentado como una gavilla ante Dios, ¿sí? Resucitado, vivo, glorioso. Y esto nos está hablando de vida, de resurrección, de victoria y de libertad. Cristo resucitó y esto es lo que hace la distinción entre el cristianismo y todas las demás religiones, porque
los grandes líderes religiosos, Buda, Mahoma, o ponele el nombre que quieras, que hayan existido o que existen en el día de hoy, cuando mueren, sus restos van a una tumba y allí descansan hasta el día de la resurrección. En cambio, nosotros podemos mostrar una tumba abierta y vacía, una cruz vacía y una tumba vacía, porque Cristo resucitó. Ellos murieron y están muertos, pero no así con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y las primicias son la primera parte de una gran cosecha. Por eso el apóstol Pablo dice, así como en Adán todos murieron en Cristo, todos vamos a ser vivificados. Primero Cristo y luego todos los demás, aquellos que somos de Cristo en su venida. Pero la primera gavilla ya fue presentado. Cuando Cristo resucitó ese domingo, ¿sí?, Él se presentó vivo, glorioso, sueltos los dolores de la muerte, como dice Pedro, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Cristo resucitó al tercer día. La tumba está vacía y las pruebas de su resurrección nunca pudieron ser contradichas. Es más, Lucas dice, pruebas indubitables. Miren, muchas cosas se dijeron para tratar de esconder la verdad de la resurrección de Cristo. Pero hay dos cosas importantes. En primer lugar, el cuerpo desapareció. Nadie pudo encontrar el cuerpo. Los judíos se preocuparon por poner un sello real, un sello de los romanos que protegiera la piedra. Los soldados tuvieron que mentir, los líderes judíos los tuvieron que sobornar para que ellos no hablaran. Y todo el poder del imperio romano había sido burlado por unos pobres pescadores, ¿no? El Señor resucitó. El cuerpo nunca pudo ser hallado para mostrarlo. Es una farsa, es una mentira. Acá está el cuerpo. El imperio romano no lo pudo encontrar. Los judíos hubieran querido encontrarlo. Y dijeron que los pobres discípulos, temerosos como estaban, se lo habían robado. Y ellos murieron por esa verdad. ¿Quién moriría por una mentira? Pero no solamente el cuerpo no apareció, sino que la segunda gran verdad es que Jesús se apareció. Y hay en la Biblia al menos 13 lugares donde dice que Cristo se presentó. 10 de ellos se presentó antes de ascender. 3 en el periodo apostólico. Pero Cristo estaba vivo. Es más, se dejó tocar, les animó a los demás a que pusieran su mano en el costado, comió delante de ellos. Y hay algo importantísimo. En una oportunidad se presentó ante 500 personas, no ante uno escondido, ante 500 personas se presentó. El Señor está vivo y es irrefutable el testimonio de las Escrituras. Y la resurrección de Cristo demostró que Él era el Hijo de Dios, porque Él lo había dicho, yo soy hijo de mi Padre, destruid este templo y al tercer día, ¿qué dice? Lo levantaré, lo reedificaré. ¿Cómo vas a decir eso si este templo tardó 70 años en construirlo Herodes? No, no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su cuerpo. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Como gavilla fue presentado primicia de los que vamos a dormir seguramente con toda probabilidad o no, pero que algún día llevarán nuestros cuerpos a un cementerio y allí quedará esperando nuestro cuerpo hasta el día en que escuchemos esa trompeta, ese sonido de Dios, voz de arcángel, y donde el Señor Jesucristo nos llame a una nueva vida, a una vida real. Por eso la resurrección de Cristo demostró que Él era quien decía ser. Él mostró sus credenciales allí cuando resucitó. Pero también demostró que el sacrificio por el pecado había satisfecho a Dios. La sangre que Él presentó en el lugar santísimo fue perfecta.
y ya no hay más necesidad de cordero, porque Cristo ahora consiguió quitar de en medio el pecado. Ya no es necesario que sigan muriendo animalitos, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar a aquel que cree en Él. Y dice que derrotó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Cristo murió y resucitó al tercer día. Si solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros estaríamos todavía condenados. Porque Él murió en una vida, después de una vida perfecta, pero si no resucitaba, no había ninguna esperanza para nosotros. Por eso la verdadera libertad se obtiene al tercer día, cuando Cristo resucita de los muertos y nos dice que Él es la gavilla, las primeras de una larga serie de resurrecciones. Porque saben que la Biblia dice que un día también nosotros resucitaremos. En realidad la Biblia habla de dos próximas resurrecciones, una para todos los que creen en Cristo, todos los que son de Cristo, y otra al final de los tiempos, ¿sí?, para todos los que no conocieron a Cristo. En Juan capítulo 5 dice, de cierto os digo, viene la hora, es el Señor Jesús el que está hablando, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y aquí hay una resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones. ¿Cómo sabemos nosotros que habremos de resucitar? Porque la primera gavilla ya fue presentada al tercer día. Jesús resucitó. Jesús se levantó victorioso y glorioso sobre la muerte. El sepulcro no lo pudo retener. Todas las fuerzas espirituales de maldad no pudieron vencerlo. Él está vivo. ¿Por qué te contamos todo esto? ¿Por qué hablamos de un viernes de pasión y de un domingo de resurrección? ¿Qué tiene que ver esto con vos, que quizás estás allí en los medios? Ese viernes el Cordero de Dios murió en tu lugar para pagar tu deuda, que era impagable, y para darte la libertad porque eras esclavo del pecado y del diablo. Él nunca miró para otro lado, Él pensaba en vos en todo momento. Con cada golpe recibido, con cada latigazo, con cada escupitajo, con toda vejación, con toda vergüenza que Él pasó, estaba pensando en vos. Su sangre fue derramada para que sea colocada en el dintel de la puerta, de tu puerta, para que no mueras, porque el peligro es inminente y la condenación es eterna. Pero ese domingo de resurrección Él se levantó glorioso para demostrarte que no es un simple hombre, sino que es el eterno Dios, y que venció a tu enemigo para siempre, lo despojó de los derechos que tenía sobre vos y que puede darte vida y darte libertad. Eso es la Pascua. 3 días gloriosos en los cuales cambió el destino de la humanidad. Porque la humanidad estaba condenada, pero por la sangre del Cordero y por su resurrección, hoy todos los hombres tienen la posibilidad de ser libres. Y quiero que en esta noche te detengas. ¿Sí? Quizás viniste o estás escuchando allí por los medios y que pienses un poco más detenidamente
sobre el significado de la Pascua. Porque tiene que ver con vos, tiene que ver con tu futuro y con tu eternidad. Y tiene que ver con tu resurrección. ¿En cuál de las dos vas a estar? Quieras o no quieras, no importa, vas a estar en una de las dos. El eterno yo soy, el Dios de la antigüedad, el Hijo de Dios, se hizo hombre para morir en tu lugar. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Le vas a mantener neutral? ¿Te vas a decir, la verdad no me importó? Cuando estés delante de Él, ¿qué vas a decir cuando Él diga, yo di a mi hijo por vos? ¿Te vas a mantener callado? ¿Vas a decir, no, la verdad no me interesó? Cuando lo escuché, estaba pensando en el partido, estaba pensando en otra cosa, no le di demasiada importancia, lo dejé pasar. ¿Podrás decirle eso? Yo creo que no vas a poder enfrentar a Dios con ningún argumento, sino que vas a caer delante de su presencia. De aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, los que fuimos rociados por la sangre del Cordero, podemos decir felices Pascuas, ¿verdad? ¿Sí o no? Felices Pascuas, ¿sí? Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Y permítanme enfatizar, hermanos, ¿sí?, que la resurrección de Cristo no es un hecho aislado para recordar en Pascua o para recordar en una canción, simplemente, o en una reunión, sino que es una verdad que debe llenar nuestra vida diariamente de esa esperanza, de esa expectativa eterna que tenemos. Y recordar que la resurrección de Cristo transformó a los discípulos de cobardes a verdaderos leones en la fe. Y ojalá que ese mismo produzca eso mismo en cada uno de nosotros. Y recordemos que la resurrección de Cristo sigue transformando vidas en el día de hoy. Viernes y domingo. Cordero y gavilla. Muerte y resurrección. Pasión y victoria. La Pascua es el camino a la libertad. ¿Querrás apropiarte en forma personal de este Cordero que quita el pecado del mundo? Él murió un viernes como un cordero, pero fue presentado como una gavilla de los primeros frutos el día domingo. Y Él quiere darte vida y quiere darte completa libertad. Ojalá que en esta noche, en estas Pascuas, puedas comprender por qué murió Cristo y por qué resucitó, y te apropies de esa vida que nace de la cruz y de esa libertad que nace en una tumba vacía. Que el Señor nos bendiga.